¿Cómo están todos? En este video básicamente quería continuar mi serie sobre inversiones. En mis primeros dos videos hice un análisis de cuáles son las preguntas y las introspecciones que debe hacerse cada persona antes de invertir, cuáles son las consideraciones que debe tener, si es el momento correcto para invertir desde el punto de vista personal de cada una de las personas. Pero ahora quisiera llevarlo a, digamos, en este tercer video, a hablar ya un poquito más de detalle cuáles son las diferentes estrategias de inversión, cuáles son las matices que uno debe considerar antes de invertir, y considero que tal vez la más importante y principal de todas estas estrategias es la diversificación. Yo hice un artículo sobre esto en el blog de Forteza. Evidentemente, como era para el blog de Forteza, está muy alineado hacia la situación macroeconómica de Estados Unidos y las cosas que están pasando en el mercado ahorita mismo, específicamente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y cómo tal vez Forteza podría ser una cobertura interesante como estrategia para invertir. Pero quisiera, desde el punto de vista más amplio posible, explicar la importancia de la diversificación. Empecemos con algo. Realmente existen en el mercado dos tipos de riesgo cuando uno está invirtiendo en títulos. A esos riesgos los llamamos el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, como lo dice el nombre o como se podría interpretar con el nombre, es una cosa que le va a pasar a todo el mundo. Es una cosa que le va a pasar a todas las empresas en la industria o a la mayoría de las empresas en la industria. Es una cosa que es que la economía en total se ve afectada. Si por ejemplo el día de mañana hay una recesión, eso no le va a afectar a una empresa en particular, le va a afectar a varias empresas o a varias empresas dentro de una industria. Si por ejemplo el día de mañana estamos hablando de que hay algún tipo de contaminación en algún producto que viene de algún país, eso puede tal vez afectar a todas las empresas que vengan de ese país, pese a que sea un rubro específico. Entonces esas cosas son las que nosotros llamamos riesgos sistemáticos: aumentos en las tasas de interés, aumentos en los impuestos. Todas esas cosas son riesgos sistemáticos. ¿Qué es riesgo no sistemático? Básicamente es el riesgo individual de cada empresa. Cuando, por ejemplo, yo invierto en una empresa, ¿cuál es la probabilidad que esa empresa en particular entre en un default o en una situación de impago? ¿Cuál es la probabilidad de que esa empresa incumpla con alguna norma ambiental, a la ética, a las leyes, y que eso sea una cosa que afecte solamente a esa empresa en esa industria y no afecta al resto de las empresas o al resto de las industrias? La diversificación básicamente te dice que ese segundo riesgo, es decir, el riesgo no sistemático, es una cosa que se puede eliminar o llevar a lo más bajo posible. ¿Qué quiero decir? Hagamos un ejemplo sencillo. Si nosotros asumimos que el riesgo de que una empresa quiebre es 5%, para dar un ejemplo, 5% es 1 de 20. Es decir, si yo invertí en una empresa y esa empresa tiene 5% de chances de pérdida, probablemente en una de 20 escenarios esa empresa quiebre, pero en otros 19 escenarios no va a quebrar. Ahora, yo no sé si yo voy a estar en ese escenario del 5% o voy a estar en el escenario del 95%, pero yo podría agarrar 20 empresas o colocar mi dinero en lugar de en una sola empresa, colocarlo en 20 empresas. Ahí yo podría decir que por lo menos 19 van a ser exitosas o que por lo menos no van a quebrar, y que tal vez una de esas empresas quiebre, pero voy a tener 19 personas compensándome con sus retornos a esa empresa que sí hizo el default. Eso evidentemente es un evento solamente para ilustrar, un ejemplo solamente para ilustrar el punto de la diversificación. Es ese el proverbio milenario de no poner todos los huevos en una misma canasta. Y la razón por la cual nosotros hacemos este análisis es porque el mercado realmente no compensa o no da un retorno a las personas que no siguen esta estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Si al final nosotros estamos haciendo una evaluación de inversiones, se asume que una persona racional o un inversionista racional va a diversificar su riesgo, es decir, va a tener un portafolio de inversión en donde está tratando de buscar, sí, el mayor retorno posible, pero minimizando el riesgo específicamente de cada empresa. Yo, por ejemplo, puedo que me guste Apple y que las probabilidades de default de Apple sean muy bajas y que yo tal vez quiera tener un porcentaje alto de mi portafolio en Apple, pero no tendría mucho sentido que yo solamente tenga en mi portafolio en Apple, porque si el día de mañana hay algún evento disruptivo que hace que Apple caiga,
yo no voy a recibir más o menos retorno versus si hubiese colocado más fondos en otros lugares. De hecho, lo contrario es cierto. El mercado sí te compensa por diversificar. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora entremos a lo que es el riesgo sistemático. El riesgo sistemático, como lo estaba diciendo, es cuáles son las probabilidades de que, por ejemplo, mi empresa o mi portafolio se afecte más o menos que el resto de la industria. De hecho, esto se mide a través de una métrica que se conoce como el beta. El beta mide la sensibilidad de esa empresa, de ese título, de ese instrumento, de esa industria contra el resto del mercado. Y hay varias cosas que se pueden considerar: el nivel de apalancamiento, la correlación que tiene con el mercado. Vamos a hablar sencillamente de la convención tradicional, que es compararlo contra el mercado. Por mercado se asume, por lo menos en dólares y por lo menos en Estados Unidos, que estamos hablando del S&P 500, del Standard & Poor's 500. ¿Por qué se considera el S&P 500? Porque se considera que eso de por sí es un portafolio diversificado de acciones. Es un portafolio que está en diferentes industrias, que está en más de 500 empresas, y que entonces lo que tú estás tratando de hacer es ganar por arriba de un portafolio que ya está diversificado. Es decir, estás tratando de buscar un retorno cuando has minimizado entonces el riesgo no sistemático. Si es una buena medida o es una mala medida, de hecho es relativo y es de hecho debatible. No es una métrica perfecta. Cuando nosotros estamos analizando teoría de portafolio y lo estamos viendo desde un punto de vista académico, sabemos que no es perfecto, nada más que es una convención fácil para utilizar, y por eso lo utilizaremos tal vez en este video. ¿Qué es lo que quiero entonces yo hacer como inversionista? Yo puedo saber cuánto es el riesgo del mercado sabiendo cuánto es mi beta. Si yo, por ejemplo, tengo un portafolio con un beta de 1, significa que yo voy a ser igual que el mercado. El retorno que yo voy a recibir como inversionista va a ser exactamente el retorno de, por ejemplo, el S&P 500. Si el S&P 500 cae, mi portafolio cae en la misma magnitud o en la misma proporción. Si el S&P 500 sube o el mercado sube, mi portafolio va a aumentar en la misma proporción. Si yo quisiera tener un retorno mayor, debo exponerme a un riesgo mayor, pero ese riesgo es a riesgo sistemático. El riesgo no sistemático se asume que ya lo diversifiqué y lo he eliminado. Entonces, ¿qué quiere decir tomar más riesgo sistemático? Ver industrias que son más volátiles que este portafolio diversificado que llamo el S&P 500. Por ejemplo, hay industrias que cuando el mercado aumenta, aumenta en mayor proporción los retornos de esa industria, o empresas que, por ejemplo, son más volátiles y que cuando cae la bolsa, ellas caen en una mayor proporción. Los dos factores principales que afectan esto es el nivel de apalancamiento de la empresa. A mayor apalancamiento, mayor beta, que es la métrica que utilizamos para medir esto. Si yo tengo mayor apalancamiento, estoy más expuesto al riesgo, y hay industrias que por su naturaleza son más riesgosas independientemente del nivel de apalancamiento. Cuando yo estoy buscando empresas que son, digamos, más volátiles que el mercado, podría estar hablando, por ejemplo, de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica y la tecnología, normalmente cuando el mercado crece, ellos crecen más rápido o en mayor magnitud. Cuando el mercado cae, ellos caen con mayor impacto o con mayor magnitud. Y debemos entonces utilizar la referencia del beta y debemos utilizar la referencia del mercado para saber cuánto riesgo más estoy tomando en referencia a este mercado, o cuánto menos riesgo estoy tomando en este mercado, para entonces compararlo con mi retorno. Mi retorno básicamente va a ser, si yo tengo un beta de 1, va a ser exactamente mi mercado, va a ser exactamente el retorno del mercado. Si mi beta es por debajo de 1, significa que mi retorno no va a ser igual al del mercado, pero que estoy en teoría en una posición más segura, menos volátil que el mercado. Si el beta de mi portafolio o de mi empresa que estoy invirtiendo es menor a 1, significa que si el mercado cae, yo no voy a caer en tanta proporción, lo cual es positivo. Pero el downside de eso es que si el mercado aumenta, yo voy a aumentar, pero en menor proporción. De igual manera, si yo quiero entonces decir quiero mayor retorno que el S&P 500, entonces bueno, nos exponemos a un riesgo sistemático mayor, donde el beta sea superior a 1, y entonces ahí yo podría tener un mayor retorno, porque cuando suba el mercado, entonces subirán mis retornos en una mayor proporción o en una mayor dimensión.
pero cuando cae el mercado, entonces cae con mayor impacto y en una mayor proporción. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos evaluar. ¿Cuál es el beta de la industria? ¿Cuál es el beta de la empresa? ¿Cómo se compara ese beta contra el mercado? Pero ante nada, utilizar el beta como métrica y no utilizar toda la desviación estándar, que es el riesgo total. No se le recompensa a los inversionistas que no están minimizando el riesgo no sistemático. Si, por ejemplo, invertiste todo tu dinero en una sola empresa y esa empresa tuvo un caso de fraude y quedó en cero, eso no fue lo racional. O sea, nadie pone, volvemos a usar el proverbio, nadie pone todos sus huevos en una sola canasta. Entonces, el día de mañana, cuando uno esté invirtiendo, uno debe tomar en consideración, uno, cuánto es el riesgo específico de esa empresa, el riesgo de esa industria, tratar de colocarlo en la mayor cantidad de empresas posible, en la mayor cantidad de industrias posible, tal vez ponerlo en una estrategia de que geográficamente no estén todas exactamente en el mismo lugar, y de esa manera puede entonces diversificar, minimizando el riesgo no sistemático. El riesgo que no se puede diversificar, que es el riesgo sistemático o el riesgo de mercado, simplemente hay que tomar en consideración el beta. Si el beta es mayor a 1, significa que estoy tomando más riesgo para tratar de percibir un retorno mayor. Si yo estoy, por ejemplo, teniendo un beta menor a 1, estoy tomando un riesgo menor al del mercado, mi portafolio o ese instrumento es relativamente más seguro, pero no voy a tener el mismo nivel de retorno. De hecho, aquí hay una métrica muy importante que se puede usar, que es, por ejemplo, el parámetro de Trainer o el Trainer Measure. El Trainer Measure básicamente te dice es cuánto por encima de la tasa libre de riesgo, que como lo dice su nombre, es libre de riesgo, me estoy ganando en mi portafolio, y divido eso sobre el beta, es decir, cuánto riesgo sistemático estoy tomando. Esta métrica es importante porque te está diciendo que por cada unidad de riesgo sistemático me estoy ganando X de retorno. Volvemos con la fórmula. ¿Cuánto es la diferencia entre el retorno del portafolio, el retorno esperado del portafolio menos la tasa libre de riesgo sobre el beta, la unidad de riesgo? El Sharpe Ratio, que es la metodología que se usaba tradicionalmente, te toma no solamente el riesgo sistemático, sino también el riesgo no sistemático. Es el riesgo total. Y esa métrica, pese a que es muy útil para medir todo el riesgo de la industria, yo creo que es importante cuando estamos viendo portafolios de empresas, cuando estamos invirtiendo en empresas que no cotizan en bolsa, empresas que no se pueden diversificar, empresas que son relativamente ilíquidas, empresas que están, queremos hacer una transacción de private equity, podemos utilizar el Sharpe Ratio porque esa inversión va a estar expuesta a ese riesgo no diversificable. Pero en la mayoría de las situaciones deberíamos entonces utilizar el Trainer Ratio, que ahí sí estamos diversificando, y entonces es cuánto está ganando mi portafolio sobre cada unidad de riesgo sistemático que estoy tomando. Y de esa medida puedo comparar diferentes portafolios. Si un portafolio te da 13%, pero te da un beta altísimo, o uno que te da un retorno de 10%, pero un beta muy bajo, tal vez ese último es una mucho mejor medida de seguridad en ese portafolio. O más que seguridad, cuánto retorno estoy tomando por cada unidad de riesgo. Espero que este video haya sido útil. Si tienen cualquier pregunta, por supuesto que me la pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram. Si no me siguen, mi cuenta de Instagram es @prof.ericmolino. Me pueden hacer preguntas aquí colocándolo en los comentarios, y espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal y los veo en la próxima.